predicar más, hermano, ¿verdad? Después de lo que ha hablado Luis, hermanos, creo que me ha cortado la inspiración, hermano, y me ha entrado un poco de nostalgia de la obra, del trabajo en Honduras. Claro que hay mucho que hacer, nunca es suficiente lo que estamos haciendo, no lo medimos fácilmente, es Dios que hace la justicia, es Dios que trabaja, no somos nosotros. Nosotros somos colaboradores, simplemente. Ojalá y pudiéramos decir con razón y verdad, siervos inútiles somos, porque ni aún a eso llegamos a veces. Entonces, no nos queda esa palabra que Cristo recomendó a sus seguidores. Después de que hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, reconoced o decid, siervos inútiles somos, porque hicimos solamente lo que se nos dijo. Hermanos, gracias a todos por esta oportunidad de hablar del desarrollo de la iglesia. La verdad que nosotros tenemos mucho que hacer para que la iglesia se desarrolle. Hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas cosas que me han dolido a través de los años que he logrado ver. Yo nací en la iglesia del Señor, nací en Cristo, ¿verdad? En la iglesia del Señor hace varios años, y me he dado cuenta que cuando la iglesia comienza a desarrollarse, se comienza a predicar, fueron hombres que llegaron a ciudades o pueblos para establecerse y predicar el mensaje. Yo soy fruto de ese esfuerzo, un esfuerzo misionero. Yo me acuerdo del hermano John Wolf, me acuerdo de otro hermano ya desaparecido, el hermano Floyd Sorrell, me acuerdo de otros hermanos más que siempre estuvieron viajando para México a trabajar allá con tantos riesgos, tantos problemas, tantas inconveniencias, para sembrar la palabra de Dios, el evangelio, la doctrina. Y me gustó mucho la idea, hermanos, muchas ideas me gustaron de ser personas que se habían entregado totalmente al ministerio, personas celosas que conocen la doctrina, la palabra de Dios bien, personas que memorizan la Biblia. Los hermanos memorizaban la Biblia y podían citarla sin abrirla. La iglesia de Cristo ha gozado de una generación que le ha motivado a saber la Biblia de memoria. Hoy en día, hermanos, yo estoy muy preocupado por esta nueva generación, por las nuevas generaciones, con eso de la computadora. Se ha amortiguado el espíritu, se ha martillado, y ya sacamos nada más el bosquejo y sacamos la lección por ahí en una máquina de escribir, aplanamos un botón y sale. Ya no es aquella lección viviente, no la miro así ahora. Esa lección viviente de los hombres que pasaron tiempo, día y noche predicando el mensaje. La iglesia, hermanos, dice la Biblia aquí, un texto que a mí me llama mucho la atención. Yo no quiero dar una introducción larga, nomás quiero citar unos textos de la Biblia y compartir lo que yo pienso y siento en la palabra de Dios que la iglesia necesita para desarrollarse mejor. El hermano Raúl ha hablado la mitad de mi lección, pero qué maravilloso, ¿verdad? Que ahora vamos a hacer énfasis, hermano, énfasis en esto, porque la verdad es que aunque ustedes sepan esto, dice, no dejaré de repetir, no dejaré de amonestarles, no dejaré de decirles, dice un gran hombre de Dios, aunque ya lo sepan. Eso dice el apóstol Pedro. Yo no dejaré de amonestar, de decirles, para que siempre tengamos memoria, siempre estemos listos para desarrollar mejor nosotros. Dice la Biblia, así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y cito la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Ese texto, hermanos, me ha gustado siempre. Siempre me gustó este texto, una vez que lo aprendí de memoria. Todo el trabajo que usted haga, hermano, no es en vano. Y usted debe saber que debe crecer siempre en la obra del Señor. El crecimiento es el desarrollo de la iglesia. Si hay crecimiento, hay desarrollo. Si no hay crecimiento, no hay desarrollo de la iglesia. Y debemos crecer, dice el apóstol Pedro, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor.
Debemos crecer también, dice, y plantea la figura como niños recién nacidos. Debemos ejercitarnos para que vayamos creciendo nosotros espiritualmente. El crecimiento no es solamente en cuanto a la función o el trabajo, es el crecimiento espiritual, es lo más importante. Nosotros a veces descuidamos este desarrollo, este crecimiento espiritual. Hoy en día la iglesia, hermanos, está sufriendo una crisis. Estamos buscando la manera de cómo entretenernos en lugar de cómo espiritualizarnos. Algunas de las congregaciones atinadamente están trabajando, ¿verdad?, en cómo espiritualizarse, y les felicito, hermanos, y debemos hacer énfasis en ello. Pero me he dado cuenta que algunos de nosotros nos estamos descuidando en cuanto a espiritualizarnos, a hacer campos de entrenamiento para obreros del Señor. La iglesia debe ser un campo de entrenamiento para que nosotros nos entrenemos y podamos llevar el mensaje, podamos hacer la buena obra, podamos concientizarnos nosotros. No me elegisteis vosotros a mí, dice Cristo, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Entonces, todo cristiano tiene que tener fruto. Cristo nos ha elegido, nos ha escogido con un propósito, no se equivocó. No fuimos nosotros que estábamos buscando al Señor. Yo en mi imaginación nunca pude haber buscado al Señor. ¿Cómo? El Señor me buscó, me encontró. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perdido me encontró Cristo y me llamó. Entonces, con el objeto de que me ha elegido para que yo lleve fruto y ese fruto permanezca, dice la palabra del Señor. Todos los cristianos somos encontrados por Cristo de alguna manera y estamos aquí para hacer algo, no para estar solamente recibiendo, hermanos, sino para dar. De gracia recibiste, dad de gracia, dice el Señor. Eso se lo dice a sus seguidores más cercanos, a los apóstoles. Habéis recibido de gracia predicad. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. El trabajo, el desarrollo de la iglesia se va a encaminar cuando nosotros eliminemos el negativismo. En la iglesia a veces surgen, hermanos, ideas negativistas, contradictorias. Yo soy hispano, ¿verdad? Soy hispano. Estoy orgulloso de ser hispano. Y aunque fuera de otro color o de otra raza, estaría orgulloso porque Dios me ha hecho entonces. No importa el color, no importa la raza, no importa. Pero en las razas a veces hay características diferentes. Por ejemplo, yo encuentro en la raza asiática la idea de apoyarse unos a otros. Ellos se apoyan de una manera demasiado cercana y conviven y entran al hogar unos con otros y se ayudan. Yo no he visto problemas ni discusiones a veces. Bueno, las ha de haber, ¿verdad? Hay excepciones, claro. Pero siempre he visto que es un pueblo muy organizado. Igual los hindúes también. He trabajado yo en los pasaportes y en las visas y me he dado cuenta de que ellos son muy unidos. Los árabes también son muy unidos ellos, aunque están peleándose por ahí, pero a la hora de la verdad son muy unidos. Pero me he dado cuenta de nosotros los hispanos que debemos trabajar en unirnos, hermanos. Mayormente los convertidos, mayormente nosotros los cristianos. Me he dado cuenta del pueblo hispano que luego nos da la envidia. La mentalidad hispana así es, da envidia a veces y los celos, y vienen las divisiones y nos atacamos. Bueno, voy a decir un ejemplo, ¿verdad? No estoy hablando de la iglesia en particular, pero si pasamos por la frontera nosotros, yo he encontrado ahí personas pues totalmente su piel oscura y me revisan mis papeles y tranquilo, no hay problema, vete. Y he visto personas con ojos así azules y un pelo dorado que me revisan, no hay problema, vete. Por luego encuentro uno así de mi colorcito y me dice, espérate tantito, déjame revisar bien aquí. Oye, ¿y este sello de qué es? Quédate aquí. ¿Sabes qué? ¿Tienes problema? ¿Traes carta? A ver, préstame tu cartera. Ahí está. ¿Qué más? Hermanos,
¿Por qué será a veces que el mismo color causamos problemas unos a otros? ¿Por qué? Yo creo que en la iglesia, si erradicamos ese sentimiento, ese problema, esa problemática, podemos unirnos y amarnos. A la iglesia, para que se desarrolle, necesita una característica: amor, hermanos. Amor. Si nosotros somos pacientes y toleramos y quitamos las ideas esas de aquel es mejor o yo soy mejor que aquel, yo lo voy a hacer mejor o no lo hiciste bien, las cosas van a cambiar. Vamos a desarrollar como iglesia. En la palabra de Dios tenemos aquí que la cosa fundamental para poder desarrollar nosotros espiritualmente, tenemos que echar mano del amor. Yo tengo que tolerar al hermano, tengo que pasar por alto, tengo que aguantar al hermano, tengo que amarle. No importa las diferencias, no importa las opiniones, tengo que amarle, tengo que quererle, tengo que aceptarle, tengo que perdonarle. No me queda otra. Así debe ser. Cuando nosotros trabajamos sembrando el amor, el perdón y la misericordia, la iglesia tiene que desarrollar. Yo he pensado que vamos a crecer en número cuando vean cómo nosotros nos llevamos, cómo nos comportamos. Me duele a veces la rivalidad entre los jovencitos que a veces hacen programas de jugar ahí al fútbol y andan por ahí, y andan con el fútbol. Y el objeto a veces, hermanos, no es hacernos contrarios, no es el punto, rivalizar a ver quién ganó, sino convivir y estar juntos y vernos y platicar y pensar en la obra de Dios, no a ver quién metió más goles, o a ver qué portero es mejor, o a ver cuál es el más hábil, o a ver qué congregación es la peor y cuál es la mejor. No, hermanos, en esas actividades que hay, no estoy en contra del deporte, ¿verdad? Pero sé con la Biblia que para poco es provechoso. Sé que la piedad tiene más provecho. Para que la iglesia se desarrolle, tenemos que trabajar e insistir más en la piedad que en el ejercicio corporal. No estoy recriminando a los jóvenes, no, está bien. Yo corrí también, yo caminé también. Es bueno caminar. Pero ¿sabes qué? Lo más importante es amarnos unos a otros, quitar esas barreritas que hay para que nosotros podamos desarrollarnos y ser una iglesia, así como esas actividades que hay, que nos reunimos. Hermano, convive con tu hermano, vive con él, platica con él, acércate a él para que puedas desarrollarte tú. Yo aprendí, hermanos, que yo no era ni un buen evangelista. Siempre he reconocido que no soy un buen evangelista, lo he reconocido, pero aprendí un poquito a evangelizar. ¿Sabe cómo? Evangelizando. Cuando la iglesia comience a enseñar, va a aprender la enseñanza. Cuando la iglesia comience a evangelizar, va a ser evangelista la iglesia. Muchas veces no desarrollamos porque tenemos miedo. Yo platicaba con una jovencita hace unos días y le dije: oye, ¿sabes qué es predicar el evangelio? Sí, dice, pues yo hablo la Biblia y predico. Le digo: no es así. Predicar el mensaje de Cristo es muy sencillo. Solamente tienes que decir: Cristo te ama, Cristo murió por ti, arrepiéntete, entrégate al Señor, Él fue sepultado y resucitó. Ese es el mensaje. Sí, ese es el mensaje. Hazle saber a toda persona que te encuentres que Jesucristo es el Salvador, que Él murió en la cruz, que Él quiere salvarte. Hazle saber a toda persona que te encuentres que hay oportunidad, que hay esperanza, que hay vida eterna, que Él un día va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Hazle saber eso a la gente, que se preparen, que crean, que se conviertan a Cristo. Es todo lo que tiene que ver con la predicación del evangelio. Muy sencillo. Los hermanos, todos hermanos miembros, podemos predicar el evangelio. Lo que pasa es que a veces queremos ser eruditos para poder ir a predicar un mensaje a una persona. Lo que pasa es que tenemos tanto en la mente, a veces tantos complejos en la mente, que la iglesia no es como la iglesia del primer siglo. La iglesia, cuando comenzó en Jerusalén, todos los hermanos iban anunciando el evangelio cuando fueron esparcidos. Iban anunciando: Jesucristo murió por tus pecados, es el Hijo de Dios, Él te ama, conviértete, apártate de la maldad.
Nos da miedo predicar el arrepentimiento a nosotros. Y tenemos que predicar el arrepentimiento, que la iglesia se desarrolle en ese concepto, en predicar el mensaje. Cada miembro, hermanos, podemos hacer el trabajo. Estoy seguro que la iglesia será fuerte cuando hay hermanos celosos que agarren la Biblia y no dependamos solamente del sermón o de la clase del domingo o del miércoles, sino que tomemos la Biblia con pasión día y noche y la leamos, la penetremos, la grabemos nosotros, la meditemos. Usted va a estar lleno de Cristo, va a desarrollar su espiritualidad, su conocimiento, va a desarrollar su calidad de cristiano y entonces va a tener el deseo de hablarle a otra persona. Una de las cosas que a mí me ha gustado siempre, comento de la Biblia con cualquier persona que encuentro. ¿Sabe por qué, hermano? Porque me ha gustado leer la escritura desde el Génesis a Apocalipsis. Ahí la tengo. Entonces tengo que sacarla de mí porque no me cabe y tengo que decirlo. Esa es la clave para poder desarrollar la iglesia del Señor, para poder dar a conocer a otros lo que yo he recibido, lo que yo conozco. No puedo quedarme callado, porque aquí tengo la palabra de Dios en mi vida. Aquí arde como le ardía al profeta Jeremías, le arde la palabra a uno, tiene que decirla, no hay salida. Creo, hermanos, que la iglesia se va a desarrollar cuando seamos conscientes de que estamos convertidos a Cristo y de que la iglesia es de Cristo. Cuando pensamos, la iglesia en Hidden Valley no es el hermano Flores que está ahí, es la iglesia de Cristo ahí. Es la obra del Señor. Yo tengo que trabajar por la obra del Señor, no en la obra del hermano Flores. A veces me disgusta mucho cuando oigo por ahí, oiga, ¿cuál es su iglesia? Pues yo nunca he tenido iglesia. Contesta así a veces medio grosero, ¿verdad? Porque la verdad, nosotros los que predicamos no tenemos iglesia. A veces dicen, la iglesia del hermano David Esparza. El hermano no tiene iglesia, no ha comprado nada. Es la iglesia de Cristo, hermanos. El hermano David Esparza es un gran siervo del Señor, un colaborador, dice la palabra de Dios. El hermano Raúl Alvarado es un gran colaborador de Dios. El hermano Samuel Solís, nuestro maestro, un gran colaborador. ¿Sí? Somos colaboradores, dice la palabra de Dios. Ustedes son el edificio de Dios, la labranza de Dios. Nosotros somos solamente colaboradores, y Pablo con justicia dijo, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Cuando tenemos que Dios es primero, hermano, que Dios te hace crecer, que es la obra de Dios, no tuya, entonces nos vamos a desarrollar espiritualmente. Vamos a ser una iglesia fuerte, una iglesia que crece numéricamente y crece espiritualmente. Tenemos que crecer en el espíritu, en el conocimiento. Hoy en día, decías, yo voy a una congregación y le pregunto, a ver, hermano, ¿qué dice Hebreos 11:6? Dígame el que sabe de memoria, Hebreos 11:6. Le aseguro que no van a levantar la mano más que unas cuantas personas. Y luego le digo, Juan 3:16, bueno, ahí sí, un poquito más, ¿verdad? Pero Hebreos 11:1, ¿qué dice? Hebreos 11:1. Así saben, hermano, me estoy equivocando entonces en la predicación aquí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Es importante, hermanos, para desarrollarnos, tener la palabra de Dios en nuestro corazón, tener en nuestra mente, que la palabra haga el trabajo en nosotros. Entonces la iglesia va a ser fuerte, firme, se va a desarrollar la iglesia. Vamos a desarrollar nosotros espiritualmente la fe que tenemos, el amor, vamos a crecer. No nos va a separar fácilmente cualquier cosa del amor a Dios que es en Cristo Jesús. Creo, hermanos, que una vez que hagamos conciencia de que nosotros hemos nacido de nuevo, nos vamos a desarrollar bien. Cuando yo he hecho conciencia de que soy nueva criatura en Cristo, cuando he hecho conciencia de que soy cristiano únicamente, cuando no tengo más alto concepto del que debo tener, sino que pienso con cordura, a la medida que Dios me dio. Cuando yo pienso que todavía no lo sé como debo saberlo, que es Dios que está en mí, entonces me voy a desarrollar. Tengo aquí, hermanos, unos textos que yo escribí.
¿Cómo puedo desarrollarme yo como cristiano? Porque debo desarrollarme como individuo, pero también como congregación. Claro, en el desarrollo de la congregación tenemos que organizarnos, decía el hermano, ¿verdad? Estábamos hablando de esto. Una vez que nos organizamos, como dice la Biblia, las cosas van a cambiar, van a marchar mejor. Pero para organizarnos, como dice la Biblia, tenemos que concientizarnos lo que es un diácono, lo que es un evangelista, lo que es un anciano. Tenemos que tener conciencia. Cuando el evangelista trabaja para dar a conocer el mensaje y prepara a los hermanos que vienen a prepararse para ser diáconos o ancianos o cualquier otro ministerio, deben nunca olvidar que deben tener alta estima a quien les instruye. Que no se trata de una guerra, se trata de un grupo para trabajar unánimes en amor, con humildad, para servir a Dios. A veces, una vez que hemos comprendido que soy un siervo de Cristo, somos siervos de Cristo, entonces vamos a tener humildad para tratarnos y llevarnos bien unos a otros. No se trata de un puesto, se trata de un servicio. En la iglesia del Señor nos hace falta servir a los demás. No creer, yo soy el diácono, hermano, y aquí lo que yo diga, eso se va a hacer. Aunque no diga, aunque el evangelista no esté de acuerdo, aquí lo vamos a doblegar. No es esa la batalla, hermanos. Así no se desarrolla la iglesia. La iglesia, cuando nos juntamos a orar y a trabajar, no a combatirnos unos a otros, no a imponernos ideas unos a otros, sino a orar a Dios que nos dé sabiduría para trabajar en conjunto, en equipo. Una vez que trabajemos en equipo, para mí ha sido muy difícil, he soñado siempre trabajar en equipo con hermanos. Me ha costado. Me parece muy difícil, pero creo que las claves para que la iglesia desarrolle, tenemos que trabajar en equipo. ¿Cómo? En la misma congregación tenemos que ser un equipo de hermanos que trabajamos, y yo me baso en el libro de los Hechos, lo que he leído. Cómo trabajó el apóstol Pablo en equipo. A Pablo no lo tenían en menos. Bueno, había unos que no comprendían que eran ingratos y lo tenían en menos. Demas le había causado muchos problemas. Siempre va a haber personas ingratas que no comprenden el ministerio, no comprenden la obra, no comprenden la doctrina y la enseñanza y el objeto que Cristo nos vino a poner aquí como un cuerpo. Va a haber personas ingratos, es cierto, pero vamos a trabajar en equipo para poder, hermanos, crecer más. No le dejemos la carga al hombre de Dios, al evangelista o al predicador o al profeta, como queramos llamarle, ¿verdad? Que está sirviendo y profetizando la palabra de Dios. No le dejemos la carga. Trabajemos todos con armonía. Es cierto que aquí en la congregación de Pasadena hay hermanos que están trabajando en equipo, en Westbury también, en otras congregaciones también, sí, hermanos, pero en todas debemos trabajar como un equipo. Mire, qué hermoso es cuando hay 2 o 3 predicadores en la misma congregación. Un día, ojalá, hermanos, se logre así para que la iglesia se desarrolle, que haya 3 o 4 predicadores. No nos limitemos en el concepto de tener un predicador por cada congregación. Vamos adelante, tengamos 4, 5 o 10. Porque es la manera en que nos vamos a desarrollar, hermanos. Vamos a crecer. El objeto de tener un solo hombre es una idea que fue en su tiempo valiosa, porque no había más de qué echar mano, pero ahora ojalá y podamos nosotros trabajar en 5 o 10 obreros, 10 evangelistas, que trabajemos y sepamos conscientemente que es la obra de Dios, no de nosotros. En trabajar en no sobresalir uno del otro, sino en darle honra y gloria a Dios. Dios a cada quien le dio su talento, su obra, hermano. Yo sé que hay hermanos bien calladitos, pero hacen un tremendo trabajo. Y hay otros hermanos muy efusivos, así como el hermano Esparza y el hermano Alvarado y el hermano Isaac González y otros hermanos que son efusivos, y Dios les ha dado eso, ¿verdad? Es un don. Yo estoy contento con esto, que me da alegría de veras, porque son hijos de Dios, son siervos de Dios. Hay otros hermanos calladitos que no dicen nada, pero hacen un tremendo trabajo por acá, por abajo, que olvídese, hermano. Y me da alegría porque son siervos, no son menos. Es la obra de Dios, hermanos. Tenemos que darnos cuenta que hay que aceptarnos unos a otros y ayudarnos, animarnos y motivarnos
para que la iglesia se desarrolle. De lo contrario, hermanos, vamos a estar siempre así en pañales. Sembremos la idea, hermanos, en los niños, en nuestros hijos, de ser evangelistas o misioneros. Trabajemos, hermanos, no para la prosperidad material. Yo aquí encuentro en la Biblia que Cristo, el más grande de los misioneros, Cristo, dejó todo y se vino a buscar lo perdido. Es difícil, hermano, en este país. Es difícil que usted no traiga carro, es difícil. Es difícil que usted no tenga casa. Es difícil que usted no tenga trabajo. Es bien difícil. Pero, ¿será que no podemos seguir a Cristo algún día? Y gritar como gritaron los apóstoles para poder desarrollarnos. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Así dijo el apóstol Pedro cuando se dio cuenta de que aquel joven rico renunció, o sea, renunció a la salvación, ¿verdad? Pero a la riqueza no, no a los bienes. Dio la media vuelta, se marchó, y entonces Pedro, observando esta situación, dijo: Maestro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Habían dejado su padre, su madre, sus hermanos, sus tierras, las barcas, aquellos que eran pescadores. Mateo había dejado ahí la mesa en que cobraba impuestos, y siguieron a Cristo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Habiendo tenido todo, se despojó y predicó. A mí me cuesta trabajo aceptar esto. Me ha costado, he luchado bastante, pero estoy luchando todavía. Creo, hermanos, que cuando nosotros tengamos el concepto de que dependemos de Dios, la iglesia va a crecer. Muchas veces estamos buscando primeramente el reino de esta tierra y las cosas, y luego el reino de Dios. Me he equivocado si lo he hecho así. Estoy buscando primeramente las cosas que se me añadan y entonces luego busco el reino de Dios. Es al contrario que me dice Cristo. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te vienen por añadidura. Cuando estaba en Honduras predicando, creí este concepto con todas mis fuerzas. Llegué aquí y me debilité en ese concepto. Le he pedido a Dios que me ayude a regresar a como estaba en Honduras. Le estoy pidiendo al Señor que me ayude, hermanos, para poder desarrollarme en el evangelismo como debe ser. Creo que lo material a uno, lo que le ofrece el diablo, es lo material, porque le dijo el diablo a Cristo: todos los reinos te daré si postrado me adorares. Dijo Cristo: no los quiso. El reino de Cristo es espiritual, hermano, no es material, es espiritual. Dios proveerá. Si yo creo que debe haber hombres como hubo el patriarca Abraham, o Abraham, el padre de la fe, que estemos dispuestos a ir al lugar sin saber a dónde vamos. Para que yo desarrolle en lo espiritual, así debo estar yo con esa idea, pensando en que voy a ir. Si Dios me guía, voy a donde vaya. Cristo mismo lo dijo a Nicodemo: así es el que es nacido del Espíritu, no sabe para dónde va. No sabe para dónde lo guía el Espíritu. Así fue el apóstol Pablo y aquellos grandes evangelistas no sabían a dónde el Espíritu les guiaba, y por eso en unas expresiones del libro de los Hechos dice que el Espíritu les prohibió en un lugar y se fueron a otro lugar a predicar la palabra del Señor. Eran hombres guiados por Dios. Cuando sentimos y nos mantenemos como Moisés mirando al invisible, a Dios, dependiendo de Él, las cosas van a cambiar, hermanos. La iglesia va a crecer, va a haber más amor. Cuando ponemos los ojos en Jesús, cuando ponemos la mirada en las cosas de arriba, como dice el apóstol Pablo a los Colosenses, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, cuando renunciamos a todo lo que poseemos por amor a Cristo, como dijo Pablo: todo lo he visto por basura por amor a Cristo, y aún mi vida no la estimo preciosa. Cuando dejamos lo que queda atrás y seguimos a lo que está delante, cuando concientizamos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces estamos listos para desarrollarnos en la obra del Señor. Creo, hermanos, que hay mucho que hacer. El amor es el primer punto que debemos tener para desarrollarnos
Luego, el servicio. Cristo dijo un ejemplo grande, poniendo a un niño, mostró la humildad, pero a los apóstoles también les mostró que aquel que era servidor de todos, ese era el más grande en el reino de Dios. Mire, hermano, es difícil a veces, como decía el hermano Alvarado, ir a bequear. Tal vez yo me equivoqué esta tarde al ayudar a los hermanos a limpiar ahí las mesas, tal vez, pero me siento bien servir. Me siento bien servir, en lo que pueda servir. Cuando pensemos que somos servidores de Cristo, hermano, usted, mire, no va a tener tiempo ni de día ni de noche. Usted vive para Dios. Cuando le llaman a usted, vaya donde le llaman, a la hora que le llaman. Usted va a desarrollar para el Señor. A mí me causa preocupación a veces algunas palabras que he escuchado. Hermano, es muy noche, son las 10 de la noche, ya me voy a acostar. Hermano, son las 11 de la noche. Hermano, son las 12, es muy noche. Hermano, los cristianos no tenemos día ni noche. Y vamos a acostumbrarnos allá no va a haber día ni noche. Qué pobre concepto tenemos a veces, de veras, y a mí me causa problema. De veras me ha causado problema. Yo le he dicho, hermanos, mire, llámeme a la hora que sea. Llámeme a la hora que sea, si me necesita de veras. Estamos desarrollando así. No me pongo como ejemplo, hermano. Estoy diciendo que así lo creo. No soy ejemplo, porque la verdad no lo soy. Sé que hay hermanos más espirituales que yo, hermanos más desarrollados que yo, bastantes. A lo mejor yo soy el último, el más pequeño, como dice Pablo. No soy digno de ser apóstol porque perseguí a la iglesia del Señor. Pero creo que para poder desarrollar y crecer, hermanos, debemos dar nuestra vida a Cristo. Un día que le demos la vida a Cristo, vamos a crecer espiritualmente. Un día que yo diga, para mí el vivir es Cristo, no me importa nada. No me va a importar naufragar 14 días en alta mar, no me va a importar, porque entonces yo vivo para el Señor. He desarrollado como desarrolló el apóstol Pablo. Yo quiero ser como Timoteo quizá, o como Tito, pero tenemos que lograrlo, hermanos, para desarrollarnos en la misión que cada uno tiene aquí. ¿Usted qué frutos le puede llevar a Dios? Dice, yo os he elegido para que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué frutos le vamos a presentar al Señor? Hagamos una lista al ir a la casa. Veamos qué hemos hecho y qué podemos hacer y qué no hemos hecho. Hemos tenido oportunidad, hermanos, de llevar fruto y a veces nos ha ido. Se siente uno horrible cuando uno tiene la oportunidad. La otra vez iba en un avión y me senté al lado de una chinita, una de Taiwán. Viera qué difícil. me costó a mí hablarle, pero le hablé. Me costó hablarle de Cristo, hermano, pero le hablé. A esas personas orientales es más difícil que acepten a Cristo. Bueno, resultó ser católica, fíjese usted. Me costó, pero le hablé. Qué hermoso es cuando nos desarrollamos y vivimos para Cristo. Entonces la iglesia va a ser gloriosa, va a ser columna y baluarte de la verdad. Cuando todos los hermanos hacemos algo, cuando todos, hermano, levante un papel, usted haga su obra, hermano. Invite a la gente, déle una sonrisa. Usted tiene que hacer muchas cosas para desarrollarse. Sea amable, sea servicial. Lea la Biblia, crezca espiritualmente. Desarróllese. Póngase a las órdenes de los hermanos que le pueden guiar. Pida consejo. Crezcamos, hermanos. Yo espero ver congregaciones de 1000 miembros. Pero ¿sabe qué? Comencemos a amarnos primero. No nos combatamos entre nosotros, hermanos. No nos critiquemos. No nos juzguemos. No usemos la lengua para predicar el evangelio, la palabra de Dios, el amor, la fe, las buenas obras, el cambio. Si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, usemos la boca para eso, hermanos, para alabanza. Use la boca para predicar el evangelio, no para hablar mal de mi hermano. Si yo uso la boca para hablar mal de mi hermano, he retrocedido. Use la boca para predicar a Cristo crucificado. No hay tiempo, hermanos. Si mi hermano anda mal, Dios lo ayude, Dios lo bendiga. Voy a orar por él para que ande bien.
Pero si me detengo a hablar de Él, perdí de predicar el mensaje de Dios. Perdí de salvar un alma y hablé para hundir a otra más. Creo, hermanos, que vamos a desarrollar si pensamos así. Vamos a crecer. Espero, hermanos, que esta congregación aquí en Pasadena sea siempre columna y baluarte, Westbury y todas las demás. Oren, hermanos, para que yo pueda dedicarme 100% al ministerio. Quiero hacerlo. Deseo hacerlo. Satanás me ha engañado a mí en un trabajo secular de una manera muy horrible. He caído en depresión, he estado enfermo, pero quiero volver al ministerio del Señor. Oren, hermanos, para que vayamos adelante. La iglesia del Señor va a desarrollarse cuando haya ministros, cuando haya héroes como Abraham que salen sin saber a dónde van, cuando dan su vida a la causa de Cristo. Entonces nos vamos a desarrollar. Si yo a veces no quiero dar mi tiempo de 1 hora, menos mi vida. Fíjese usted, estábamos pensando nosotros en que fuimos a la frontera a traer a algunos de ustedes. Ahí fueron hermanos que yo les admiro de veras. Yo llegué primero, claro, que los demás, pero porque me dijeron, allá hay que estar a las 6, y yo llegué a las 6, allá llegamos José y yo a las 6. Pero estoy pensando, el tiempo que se lleva uno para allá y luego regresa, uno, no importa lo que va a pasar en el camino, vamos, hermanos, vamos adelante, vamos adelante. Yo sé que de México vienen así con esa idea, causando tantos problemas, acarreando tantos problemas, afrontándose a tantos peligros, pero así se logra la obra, hermanos. Uno tiene que tener coraje para predicar el mensaje. No importa si es día o noche, tú andas, sirve a Dios, predica, vive para Dios y te vas a desarrollar. Va a ser una iglesia tremenda. Vamos a ser hombres de espíritu, mujeres de espíritu, hijos de Dios de un espíritu grande. De esa manera vamos a ser la iglesia del Señor cuando nos desarrollemos de esa manera. Y luego, hermanos, que tengamos bien clara la idea y los conceptos de lo que es ser un anciano, ser un diácono. No señor, sino servidor. Un predicador es un servidor. Un diácono es un servidor. Sirve las mesas. Un anciano es un servidor de Cristo, de la iglesia del Señor. No es un señor. Hay un solo Señor, Jesucristo. Nosotros somos, ¿qué? Colaboradores de Dios. Hermanos, tengan en alta estima a los que predican para ustedes. No los combatan, ayúdenlos. No los destruyan, anímenlos. Que dice la palabra de Dios. Mayormente aquellos que trabajan en predicar y en enseñar, tenerlos en alta estima, dice la palabra del Señor. No los destruyamos ni critiquemos. Démosle gracias a Dios porque son siervos del Señor. Usted conviértase también en siervo o en sierva de Cristo, para que la iglesia se desarrolle mejor. Hermanos, muchas gracias por esta oportunidad, este corto mensaje. Ojalá ustedes puedan de veras desarrollarse y no tengan miedo a los que matan al cuerpo. Vamos a trabajar para la causa de Cristo. Vamos a predicar el mensaje todos los días. Señor les bendiga.